Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos para cada uno de ustedes. Feliz Santo Sábado, Dios los bendiga. Quisiera preguntar, ¿ahí alcanzan a ver la pantalla, hermanos? ¿Alcanzan a ver? Hay letras que van a quedar pequeñas, así que vamos a tener que tomar también la Biblia física. Así que, hermanos, yo sé que ya oramos, pero vamos a hacer una pequeña oración ahí donde estamos. Oremos. Señor que estás en el cielo, damos gracias una vez más por este día que nos regalaste, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Ayúdanos que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la sabiduría para poder comprender este tema, Señor, y asimismo poder enseñárselas a otras personas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y conmuévelos conforme a tu santa y divina voluntad a través de tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos, muy bien. Vamos a concentrarnos con respecto a este tema, hermanos. Voy a hablar así sin micrófono porque va a ser mejor. Hermanos, el texto que nosotros leímos fue Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Vamos a hablar con respecto a un tiempo determinado que Dios tiene aquí en este mundo que solamente Él va a acabar. Solamente Él sabe cuándo es que va a terminar este suceso y es el fin del tiempo de gracia. Hermanos, dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no andes desnudo, y dice, y vean su vergüenza. Hermanos, aquí se está enfatizando exactamente a la segunda venida de Jesús. Todos sabemos referente a eso que es cierto. Todos y nosotros, ¿quién no sabe que Cristo va a venir por segunda vez? Todos lo sabemos. Hasta los demonios, los enemigos. Todos saben que Cristo va a tener su segundo regreso. Entonces, sabe que nosotros como cristianos no tenemos que alegrar porque esta es la mayor promesa que reitera la Biblia. La mayor promesa que todo cristiano es anhelar la segunda venida de Jesús. Dice Apocalipsis, dice Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice Jesús, y os preparé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Note que esta fue la mayor promesa que se reitera en la Biblia. ¿Cuántos anhelamos aquí la segunda venida de Jesús? Amén. Hermanos, ¿cómo Dios va a hacer esas moradas con nosotros? Porque note que el texto bíblico dice que va a preparar moradas. Va a ser lugares especiales para nosotros. Y sabe que la Biblia reitera de que uno del proceso para poder que Él haga moradas con nosotros es a través de la intercesión que Cristo está haciendo en este momento en el santuario celestial. Note lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, o sea, el procedimiento lo hace Jesús. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, dice, por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este momento en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Note, cuando Jesús dice que está preparando lugar para nosotros en el cielo, está haciendo moradas, uno de esos métodos de la cual está haciendo moradas es a través de la intercesión por su pueblo allá en el santuario celestial. ¿Sabe que por eso es importante nosotros saber el santuario, hermanos? Porque si usted no sabe la referencia del santuario,
nos va a costar entender cómo es el proceso del plan de salvación. ¿Cuántos de aquí conocen el santuario, hermanos? ¿Sabe que el santuario es el proceso por la cual cómo es que un ser humano se salva? Usted tiene que entender por qué se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Usted tiene que entender para qué el animal tenía que morir. No Dios, porque Dios no inventó otro método, porque necesariamente tenía que hacerse sacrificios. Buena pregunta. Porque Dios tenía que derramar sangre de animales tarde y mañana todos los días. Eso lo dice Éxodo 29. Porque Dios tenía que elegir servicio solo hombres y no mujeres en el santuario terrenal. Buena pregunta. Es interesante y es importante por eso, hermanos, saber con respecto al proceso del santuario. Y notemos que aquí en Romanos 8 está hablando del santuario, pero ya del celestial. Ahora, ¿cómo Dios prepara también moradas? Concéntrese. Vimos que Dios intercede, Cristo, pero también la Biblia reitera que Él está haciendo un papel de juez. Él intercede, pero al mismo tiempo también hace un procedimiento de juicio. Dice Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿A cuántos juzga? Muy bien, concentrado, hermano. ¿Sabe que una vez yo estaba predicando en una iglesia y había mucha gente que estaba desconcentrado? Y sabe que se dijo, ¿cuántos se quieren ir con el diablo? Y todo el mundo, amén. Estaban desconcentrados. Nos falta concentración, pero me gusta sábado de esto, estamos concentrados. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Cristo, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermano, acerquémonos a Cristo y para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo también en este momento? Está haciendo papel de juez, intermediario y como juez. Ahora, concéntrese, hermanos. Esto tiene promesas muy bonitas, pero sabe que Cristo también va a terminar la obra de intercesión en el cielo. Así que usted debe estar pendiente, adventista, de que esto no va a durar para siempre. Cristo va a terminar su proceso de juicio y de intercesor en el santuario celestial. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Si no lo alcanzan a leer en la pantalla, léalo en la Biblia física. Dice, el que es injusto, dice Dios, sea injusto todavía. ¿Qué le hace entender usted por esa expresión? Hermano, si usted sigue siendo así, sígalo haciendo que ya no hay remedio. Duro. Mire cómo dice Jesús, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero también reitera lo bueno. Y el que es justo, ¿cuántos queremos ser justos acá? Practique, dice, la justicia todavía. Y el que es santo, vimos ayer que era lo que significaba santo. Apartado, consagrado, y en el griego significaba hasta moralmente sin culpa. Santo, santifíquese más todavía. Dice en el versículo 12, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que Cristo tarde o temprano va a terminar su papel de juez y va a venir aquí a la tierra. Cristo va a dejar de intermediar por su pueblo y va a venir por los que realmente se salvaron. Hay gente que no sé si han escuchado, yo me arrepiento es cuando Cristo venga, cuando yo lo vea y ahí me arrodillo y ahí está. Pero la intercesión se habrá acabado. Por eso dice, el que es injusto, sígalo haciendo, y el que es justo, practique la justicia todavía. Otro texto, dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Apocalipsis capítulo 15, verso 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. ¿Qué templo es este? ¿Santuario terrenal o santuario celestial? Celestial. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie, mire cómo dice, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿Cuántos podían entrar en el templo? Nadie. Terrible, hermano. Nadie puede entrar en el templo. Ahora,
Si va a haber un tiempo donde se va a acabar la intercesión y note que ya nadie va a poder ingresar al templo. ¿Sabe que ingresar al templo eso es por fe? ¿O usted cómo va a ingresar al santuario celestial literalmente? Eso es por fe. ¿Sabe que en la época de Noé era más fácil? Porque al menos en la época de Noé usted veía el arca, ¿sí o no? Usted veía la puerta abierta. Hoy en día la puerta está abierta, pero ¿la vemos? Eso se anda por fe. ¿Cómo tiene que estar la iglesia, hermanos, cuando la intercesión haya acabado? ¿Saben, hermanos, que yo una vez escuché de un predicador en una iglesia evangélica? Yo no sé si ustedes han escuchado esos argumentos de que, bueno, la iglesia va a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Se han escuchado eso? No importa, hermano. Todos vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Tarde o temprano nos podemos hasta salvar todos. ¿Se han escuchado eso? Hasta se puede salvar el mismo diablo, dice. ¿Cuántos han escuchado? ¿Sabe que hay gente que cada vez más comienza a ver cosas en la Biblia donde no lo hay? Vamos a leer Judas, el único capítulo que hay. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Judas, el único capítulo que hay, capítulo 1, versículo 24. ¿Cómo debe estar la iglesia, hermanos? ¿Tenemos el texto? Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardarlos, ¿cómo? Sin caída, y presentarlos, ¿cómo dice? Sin mancha delante de su gloria con alegría, hermanos. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Sin mancha, dice. Obvio, por fuerza propia no podemos. Eso lo sabemos muy bien. Cristo es el que nos justifica para que usted y yo estemos perfectos ante Dios. ¿Cómo nos presenta? Dice, sin caída. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Note cómo dice aquí Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias? Una. Dios tiene solo una iglesia. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha, hermanos. Tremendo. ¿Cómo debe estar la iglesia de Dios cuando se acabe la gracia? Sin mancha y perfecta para presentarse ante Dios. Mire, si usted llega a escuchar, hermanos, a una persona que dice que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, corrija a ese hermano. Porque hay peligro de que esa persona pueda perderse porque cree que entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y por ende Dios me salva sin sentido de redimión, de intercesión. ¿Por qué Cristo se supone que está intercediendo por nosotros para saber quién me sigue, dice Jesús, y quién no? ¿Concuerda? El que es injusto, sígalo haciendo. ¿Sí? Ahora, hermanos, otro texto, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Otra prueba más, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. ¿Sabe qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Eso significa en el griego, así es. Significa que nos da un mensaje más allá de lo común. Dice Apocalipsis 8:1, hablando del séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 5, Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Note, aquí está hablando referencia al santuario celestial. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos, dice, y un terremoto. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿sí o no? Ahora, despojemos dudas. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí en la pantalla, sí ve que yo hice un resalto de color rojo en la parte donde dice que se hizo silencio en el cielo. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe que se hizo silencio en el cielo? Porque Cristo viene a la tierra con la gloria de su Padre y con los ángeles. O sea, ¿cómo está el cielo entonces? Está vacío. Dice eso en Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles
y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso es que el cielo, ¿sí ve que decía que estaba silencio en el cielo como por media hora? Porque significa de que Cristo está viniendo a la tierra. Ahora, despojemos la media hora. ¿Lo despojamos? Sí, hermano. Hay que saber. Bueno, nosotros como adventistas sabemos que la profecía apocalíptica hay que ponerla según como la Biblia dice que un año equivale un día equivale, bueno, ya le dije la respuesta, ya se la dije, un día equivale a un año, ¿sí o no? Eso dice Ezequiel 4:6. Ahora, hagamos cuentas, yo coloqué ahí el procedimiento, bueno, si 24 horas equivale a un año, pues 12 horas, ¿cuánto tiempo es? Medio año, o sea, 6 meses. Ahora, la mitad de 12 horas son 6, donde la mitad de 6 meses son 3 meses, la mitad de 6 horas pues son 3, que eso equivaldría a la mitad de 3 meses, que son un mes con 15 días. Mire, yo les quiero decir algo, antes de seguir, ¿sabe que las cuentas no podemos hacerlo al calendario según de nosotros? ¿Por qué? Les voy a explicar esto. Resulta que en nuestro calendario hay días que tienen 28, 29, 30 y 31, ¿sí o no? Sí. Pero el calendario judío, todos tienen 30 días, o sea, tenemos que hacer cuenta referente al calendario judío. Entonces, usted toma las 3 horas, mitad de 3 horas, 1 hora con 30 minutos. Eso equivaldrá a 3 semanas o 22 días, porque 15 días son 6 semanas. Note que ahí está la fracción. Ahora, la mitad de 1 hora con 30 minutos, ¿cuánto es? 45 minutos. Bueno, fácil. Usted ya ve que hay semanas, ¿no? Entonces, como ya son tantos días, hay que pasarlo a días, de semanas a días. 3 semanas son 22 días, o si lo pasamos a minutos, son 90 minutos. Ahora, la mitad entonces de 90 minutos, ¿cuánto es la mitad de 90? 45, o sea que la mitad de 22 días, ¿cuántos son? 11 días o casi 2 semanas, ¿sí o no? Ahora, yo no voy a poner la mitad de 45, pues porque el texto bíblico de Apocalipsis 8:1 me dice como por media hora, ¿sí o no? Ahora, note que el texto en Apocalipsis 8:1 dice como por media hora, o sea, se aproxima, no dice que es media hora. ¿Sabe que en algunas traducciones de Biblia, no sé si alguien por ahí lo tenga, hay traducciones de Biblia que dicen se hizo en el cielo por casi media hora, dice. O sea, puede ser 28 minutos, 29, no llegando al 30. Entonces, si dice el texto bíblico que son 30 minutos, si fuese 30 minutos, entonces tendría que ser alrededor de una semana con unos días de más. Una semana con días de más. Pero como el texto bíblico dice que son casi por media hora, o sea que le quitamos los días que quedan y tendría un equivalente de una semana. Ahora, ¿cómo comprobamos de que eso sea cierto? ¿Sí o no? Porque estamos haciendo cálculos aproximados. Yo no puedo determinar que eso sea así y que usted lo crea. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo fue lo que les dije ayer? Si no está escrito, no lo crea. ¿Listo? Tengan ese cálculo pendiente para después. Muy bien. Aquí el texto bíblico en Apocalipsis 8:1 y el versículo 5 dice que va a haber relámpagos y terremotos, o sea, dando a entender que el tiempo de gracia se acabó. Para el que no sabe, le explico. ¿Qué significa el tiempo de gracia? Es aquel tiempo que Dios está haciendo intercesión por su pueblo y que tarde o temprano se va a acabar, el cual usted no va a saber cuándo es. Ahorita usted puede estar vivo, pero Cristo va a determinar en un día específico quién se salva y quién se pierde. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos han visto ese tema del juicio investigador para que lo estudien? Todo eso va a una referencia con respecto al santuario. Ahora, les hago una pregunta. Adventista, concéntrese. Según lo que estamos estudiando, ¿la iglesia entonces debe estar preparada para la segunda venida de Jesús o para la puerta de cierre de gracia? Porque si estamos preparados para el cierre de gracia, estaremos preparados para la segunda venida de Jesús. ¿Concuerda? Amén. Dice, volvamos a Apocalipsis 16:15, hermanos. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no andes desnudo, y dice, y vean su vergüenza.
Hermanos, ¿cuántos tienen este texto bíblico de color rojo? Sí, amén. ¿Tienen este texto bíblico en color rojo? Jordi lo tiene, la hermana Mónica. Ahora, ¿quién tiene este texto bíblico en paréntesis? En comillas. Pero está en color rojo. Listo. Les explico. Hermanos, concéntrense en lo que les voy a decir. ¿Sabe que Apocalipsis 16:15? Todo Apocalipsis capítulo 16 está hablando de la ira de Dios. Habla de la ira de Dios cuando se va a derramar. Y sabe que cuando se derraman las 7 plagas, sabe que aquí Cristo está hablando personalmente, Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Yo le hago la pregunta, cuando hay un paréntesis o hay una interrupción, cuando usted interrumpe a una persona que está hablando con otra, ¿es porque qué? Es porque tengo que es algo importante que tengo que decir, ¿sí o no? Necesito interrumpir. Dice Cristo, he aquí yo vengo como ladrón, se derraman las plagas y Cristo interviene entre la 6ª y la 7ª copa de la ira de Dios. ¿Por qué Cristo interviene? Hermanos, yo les hago la pregunta, cuando Cristo dice en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, la pregunta es, ¿qué es lo que viene como ladrón? ¿Cristo o el día? Buena pregunta. ¿Cuántos creen aquí que viene Jesús? Que viene Jesús, amén. Amén. Lo que no sabemos es cuándo. El día. O sea que por lógica, la sorpresa no es Cristo, sino el día, factor sorpresa. Miren lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pablo dice que el factor sorpresa no es Cristo, sino el día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, aquí tiempos son tiempos proféticos. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia o a los de afuera? A la iglesia, porque dice hermanos. Versículo 2. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día, ¿el qué? El día del Señor. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que el factor sorpresa es el día. Porque cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. Note el factor sorpresa, el factor tiempo, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Cuántos queremos estar preparados? Para ese día, para el día de cierre de gracia. Ahora, les hago la pregunta, según este texto que estamos viendo en Primera Tesalonicenses, ¿cuál es el día sorpresa? Mire cómo vamos resolviendo más preguntas. El día cuando Cristo salga del lugar santísimo del santuario celestial, donde finaliza su hora de juez, o cuando lo veamos aquí en las nubes del cielo. Buena pregunta. ¿Cuándo es ese factor sorpresa? Para saber la respuesta, hermanos, sabe que tenemos que ir a un relato que Cristo mencionó, que lo que iba a pasar en el pasado, ¿va a pasar a dónde? ¿Qué historia es? La historia del diluvio. Sabe que muchas veces nosotros le enseñamos a las personas de que el diluvio fue una historia ya, los días de Sodoma y Gomorra, pero sabe que eso tiene una aplicación apocalíptica también. Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, hermanos, usted pregúntese esto qué tiene que ver para el tiempo del fin. Note lo que dice Eclesiastés capítulo 1, hermanos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés 1:9. Note, la historia se repite. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Tenemos el texto? Dice, ¿qué es lo que fue? Note, el pasado. ¿Qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. O sea, se repite la historia. O sea, cuando yo estudio el diluvio, cuando yo estudio la historia de Sodoma y Gomorra, ¿tiene una aplicación para el tiempo del fin? Sí, porque aquí está diciendo Salomón, ¿qué es lo que fue? El pasado, lo mismo que será. Mire lo que sigue diciendo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? El pasado, lo mismo que se hará. Y termina diciendo, no hay nada nuevo debajo del sol. Tremendo, hermanos. Interesante. Ahora, ¿cuál es el día que nadie sabe? Vamos a leer el paralelismo que Cristo hizo entre los días de Noé al tiempo del fin del mundo, hermanos. Concéntrese que aquí es donde está el sabor.
Aquí es donde vamos a disfrutar, hermanos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Cuál es el día? Mateo 24, 36 dice: pero del día y la hora, ¿cuántos saben? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día, note, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos astas hay? ¿Cuántos? Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, excelente, ¿sabe? Está pendiente. Uy, hermanos, los corchó. 2 astas, hasta el día en que no entró el arca y no entendieron hasta el día en que vino el diluvio. Ahora, yo les hago la pregunta. Según la Biblia, ¿cuántos días pasaron del primer asta hasta el segundo asta? O sea, desde que no entró en el arca hasta cuando vino el diluvio. ¿Cuántos días pasaron? Excelente, excelente, hermanos. ¿Saben qué dicen los pentecostales? 40 días. 7 días pasaron. Vamos a confirmar eso. Vamos a Génesis capítulo 7. Muy bien. Génesis capítulo 7. Y el versículo 4. Génesis 7, 4. Fueron 7 días. Dice: y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que yo hice. O sea, está hablando de la destrucción de los impíos por el diluvio. ¿Cuántos días fueron? Ahora, note este hecho tan interesante. 7 días pasó desde que no entró en el arca hasta que vino el diluvio. Ahí está la casi media hora profética de Apocalipsis 8.1. ¿Cuánto era que Apocalipsis 8.1? ¿Cuánto era que equivalía? A una semana. Tremendo. Media hora representaba, o sea que cuando Cristo salga del lugar santísimo, hermanos, va a tardar ¿cuántos días aquí a la tierra para venir? 7 días. Pero dice aquí Jesús, pero el día y la hora, nadie, o sea que nadie sabe cuándo es que Cristo va a salir del santuario celestial. Tremendo. 7 días va a venir y claro, la gente va a creer que cuando Cristo venga por segunda vez, van a estar perdidos en ese momento cuando se perdieron 7 días antes. Yo pregunto, los impíos en el tiempo de Noé, ellos se dieron de cuenta cuando estaban perdidos, ¿era cuándo? No, cuando empezó a llover, ¿cierto? Pero según el relato bíblico, ellos se perdieron 7 días antes porque ya se había cerrado la puerta. ¿Y quién cerró la puerta? Ajá, exactamente, muy bien. El ángel de Jehová, o sea, ¿quién? Jesús. El mismo Cristo, sabe que estos temas solo los adventistas los conocemos, ¿no? El mismo Jesús fue el que cerró la puerta en el tiempo de Noé. Sigue diciendo aquí Mateo 24, versículo 42, dice: velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo de cierre de gracia. Muchos decimos la segunda venida. Bueno, claro, también es aplicable, pero note que el contexto se está refiriendo exactamente a la puerta de cierre de gracia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cierre de puerta de gracia. Dice en el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. No dejaría de mirar su casa, por lo tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A eso es que se refiere Cristo, de que nadie sabe el día ni la hora. Se refiere que usted no sabe cuándo es que Cristo termina su intercesión en el cielo y va a venir a la tierra. ¿Sabe qué dicen los evangélicos? No, ahí está refiriendo el rapto secreto, cuando desaparecemos todos. Ahí está. ¿Han escuchado eso? Ahora, nosotros también podemos decir que la segunda venida de Jesús cuando viene aquí, cuando lo veamos, pero más el contexto sí que habla del cierre de gracia. Pregúntenle a un adventista, el hermano que no vino. Pregúntenle dentro de 8 días, hermano, ¿para usted qué significa que nadie sabe? No, se le dice cuando Cristo venga por ahí y lo veamos en las nubes del cielo. Aunque es aplicable, pero note que el texto se refiere más que todo al cierre de puerta de gracia. Ahora, pensemos en el diluvio.
¿Cuándo fue que estas personas fueron sorprendidas de igual manera en el tiempo del diluvio? No fue cuando se cerró la puerta, porque estas personas se cerró la puerta al arca y les dio igual. Dice que hasta hacían orgías en frente de Sí, hermano, el espíritu de profecía dice que hasta las personas se burlaban. ¿Sabe qué es el espíritu de profecía? Todo eso se me viene a la mente. ¿Sabe que yo solo estoy grabando? Todo este espíritu de profecía lo voy a colocar en el video. Elena White dice que estas personas, cada vez que Noé daba un martillazo en el arca, representaba un juicio y una sentencia contra los que se iban a perder. Duro, hermanos. Ahora, mire lo que dice Elena White. Testimonios para la iglesia. Tomo 2, páginas 172, párrafo 1 dice: Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, o sea, Cristo. Si el anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Para que cuando venga de repente, dice, no los halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Estamos esperando, dice ella, y velando con mira puesta en el regreso del Maestro. Note, la mayor promesa. Para que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿Cómo debemos estar nosotros? Durmiendo, ¿cierto? No, debemos estar atentos, hermanos. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Note lo que dice Elena White. ¿A qué tiempo? Dice ella, no se refiere a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. Pues yo pensé que sí. ¿A qué tiempo es? Sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Tremendo. ¿Es importante conocer el santuario entonces? Tenemos que conocer el santuario. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y revista los atavíos de venganza. Hermanos, cuando Cristo salga al lugar santísimo del santuario celestial, el Padre lo va a vestir como Rey de Reyes y Señor de Señores y lo va a enviar a la tierra. ¿A hacer qué? A hacer, como dice aquí Elena White, venganza por las injusticias que se han hecho aquí en la tierra. ¿Cuántos decimos amén por eso? Amén. Les digo algo, mire que muchas veces nosotros decimos amén cuando hay incoherencias. A veces decimos amén por todo, hermano. Hay que decir amén cuando está escrito. Hay gente que perdónenme la expresión, parece un loro. Amén, amén, amén. Hay un loro que yo conocí que se sabe el Salmo 91. ¿Se han visto esos loros que la gente los cría para que se sepa la Biblia? Y dígame, ¿de qué se sabe aprenderse la Biblia si no sabe el significado? Dice ella, el que es injusto y justo sea todavía. O sea, reitera Apocalipsis 22:11, se refiere al tiempo de gracia. Muchas personas, hermanos, que no están preparados para este evento van a quedar así como fue en la época de Noé. Notemos que si en los días de Noé se cerró una puerta, ¿ustedes creen que hoy en día también hay una puerta que se va a cerrar? Vamos a leerlo en la Biblia, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 10. Mateo 25, 10, hermanos, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿qué? Tremendo, hermano, se cerró la puerta, se acabó el tiempo de gracia. Yo le hago la pregunta, las 10 vírgenes, ¿sabe que Mateo 24 y Mateo 25 los dos van enlazados con un mismo evento, cierto decir? En el griego los dos están unidos. ¿Qué representan las 5 mujeres que se quedaron afuera? Dijo, Señor, ábrenos, ábrenos. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dice más adelante? Yo no las conozco. Duro, hermanos, que usted tanto tiempo en la iglesia, yo me pongo a pensar, y que el mismo Jesús, Señor, nos diga, yo no los conozco. Se cerró, dice la puerta. ¿Qué representan las 5 mujeres que se quedaron atrás? Las 5 mujeres imprudentes. Hay gente que dice son impíos. Otros dicen las 5 mujeres son cizaña. Otros dicen las 5 mujeres representan las personas cristianas que están tibias. Pero yo le hago la pregunta, ¿cuántas eran vírgenes? Todas. O sea, que las 10 eran fieles. Pues no podemos decir que eran trigo, no podemos decir que era cizaña. Podemos decir que era gente mala, era gente fiel.
¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas se durmieron? Todas, no, todas se durmieron. Todas se durmieron. Entonces, si todas tenían una característica, entonces, ¿cuál fue el problema? Aceite. No tenían aceite extra. ¿Qué es el aceite según la Biblia? Así es, hermanos. O sea que son personas que en el tiempo presente son fieles, pero cuando llegue el tiempo final, se van a flaquear. No van a tener al Espíritu Santo. Dice Elena White, Palabras del Día del Gran Maestro, página 339, párrafo 3, dice: las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Mire el fin. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara. Todas, dice, profesan estar realizando el servicio de Dios. Hermanos, vamos a hacer la obra misionera. Vamos de una, hagámosle. Vamos a orar, hagámosle. Aparentemente todas esperan la venida de Cristo, pero 5 dice, no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas y fuera de la sala del banquete. Cuando Cristo venga por segunda vez, a eso se le conoce como las bodas del Cordero, porque sabe que Cristo ya viene casado, ¿no? Sabe que, hermanos, dicen, nosotros somos la iglesia, pero nosotros somos la esposa, pero la esposa bíblicamente es la nueva Jerusalén. Cristo ya viene casado. Nosotros somos los invitados. La persona que se salva, vamos a estar invitados, como dice acá Elena White, estaremos en la sala en ese banquete. Qué bonito saber eso. Estar en la patria celestial, en las bodas del Cordero. Ahora, quiero que me presten atención a lo que les voy a decir acá. Si la Biblia se refiere que nadie sabe ni el día ni la hora, se está refiriendo al tiempo de gracia. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo venga y lo veamos por segunda vez? O bueno, la gente que lo va a ver por segunda vez. Sabe que según la Biblia y el Espíritu de Profecía dice que a los 144,000 se les va a decir el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Solamente a quién? A los 144,000. O sea, para los que no saben, los 144,000 son la última generación de los hijos de Dios que van a estar vivos para cuando Cristo venga. ¿Dónde dice eso? Recuerde, si no está escrito, no lo crea. Dice Eventos de los Últimos Días, página 230, párrafo 2, dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas. Mire cómo dice, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Quién es? Los 144,000 vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron de que era fragor de truenos y de terremotos. O sea que los malvados no supieron entender qué era esa voz. Los malvados no entendieron que Dios estaba pronunciándole a su pueblo el día y la hora de la venida de Jesús. Y sabe que aquí es cuando ya obviamente el tiempo de gracia se termine. Usted ya no le puede decir, hermanos, a alguien que se perdió, Cristo viene tal día y tal hora, porque ¿qué pasa? Ya la gracia se acabó. Por eso solamente se le dice a ellos. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia que se les dice el día y la hora? Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y dice, y voces, y relámpagos y un terremoto. ¿Sabe que este evento de Apocalipsis 8:5 está hablando de la venida de Jesús? Y note que se le dice voces. O sea, es una referencia también a lo que dice Elena White del día y la hora solamente a los 144,000. Ese tema para que también lo estudiemos, hermanos. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiere ser usted un 144,000? ¿Anhelaría hacer eso? Usted tener el privilegio de vivir en el tiempo del fin y ver a Cristo en su venida de principio a fin, hermanos. Tener el privilegio de que el mismo Dios le diga el día y la hora cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos. ¿Concuerda? Por eso es que la Biblia dice, claro, nadie sabe el día ni la hora, se refería al tiempo de gracia. Claro, es aplicable ahorita a nosotros, aún la manifestación de Cristo en el aire. Ahora, sigue diciendo ella, en el párrafo 3 de Eventos de los Últimos Días, al declarar Dios el día y la hora, mire lo que pasa, al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto con su pueblo,
pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase, dice, retumbaban toda la tierra. El Israel de Dios permanecía, dice, con la mirada fija en lo alto. ¿Cómo estamos nosotros? Vamos a mirar el cielo, hermanos, ver la venida de Jesús, la promesa más hermosa, ver la segunda venida de Jesús. Sabe, hermanos, que si hay otro tiempo de gracia, que es la muerte, no sabemos quién puede estar muerto para ese momento o quién puede estar vivo, pero lo importante es que, hermanos, aunque uno muera, uno tenga la esperanza de resucitar con Cristo, estar en la primera resurrección. Dice Elena White, escuchando el pueblo, escuchando las palabras según iba saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con estruendo y horrísonos truendos. Era un espectáculo pavorosamente solemne, dice Elena White. Al final de cada frase, los santos, note la iglesia, decían, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios. Y refulgían como el rostro de Moisés al bajar el Sinaí. Los malvados, ¿qué pasaba con ellos? No podían mirarlos, note, la gente malvada ya no podía ni verlos delante del mismo poder que rellenaba a Dios. No podía mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Claro, cuando usted mira el sol, no te vamos a tener ese reflejo. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes los había honrado, santificando el sábado. Yo le hago la pregunta, ¿hace cuándo fue la última vez que predicaron en la iglesia cómo se debe guardar el sábado acá? Muchos creen que con venir solo a la iglesia ya se está guardando el sábado. ¿Pero qué dice el mandamiento? Acuérdate del sábado, ¿para qué? ¿Y por qué dice acuérdate? Y ahí no le está hablando a los de afuera. Ahí no le está hablándole a su propio, acuérdate cómo se, pero que no eran del pueblo. Dice, acuérdate cómo se debe santificar. Muchos todavía la puesta del sol están en sus negocios, todavía la puesta del sol del viernes, todavía están en cosas seculares que nada tiene que ver con él. ¿Sabe qué me dijo un judío? Usted hable con los judíos de afuera. Yo conozco a los adventistas. Yo sé quiénes son. Un judío me dijo, pero a mí me da risa los adventistas porque ellos no guardan el sábado como debe de ser. Ellos decían, los judíos a las 4 de la tarde, 4:30, 5, ya estamos alabando a nuestro Señor, o sea, ya preparándose para recibir el sábado. Y nosotros muchas veces, ¿dónde estamos todavía? En el celular, negocios, alistemos eso más tarde, eso es para mañana. Tremendo, dice ella, santificando el sábado. Dice ella, no tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios, o sea, el día y la hora. Oí, dice ella, cuando se proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. O sea, Dios le había dado el privilegio a Elena White de saber cuándo era el día y la hora, pero cuando despertó, salió de la visión, Dios se la borró. ¿Por qué se la borró? ¿Por qué? La decía. Hermanos, Voy a poder poner ahí. Elena White, como ya está muerta, ella obviamente ya no está en el grupo, ella ya no es unas 144,000, va a estar entre, que es diferente. Va a estar con los 144,000, pero como ya está muerta, por eso Dios le borró el día y la hora. Pero las personas que van a estar en el tiempo del fin van a tener el privilegio de saber cuándo es que Cristo viene por segunda vez. Tremenda promesa que nos tiene aquí la palabra de Dios. Preparémonos para el cierre de la gracia. Ese es el mensaje que debemos reflexionar. No sabemos cuándo podemos morir, o si Dios nos tiene para el tiempo del fin, no sabemos cuándo es que se cierra la gracia en el santuario celestial. Recuerda lo que dice Apocalipsis 15:8, y nadie podía entrar en el templo. Aprovechemos cada vez más para estudiar la palabra de Dios, hermanos. Antiguamente el papado perseguía al pueblo porque leía la Biblia. Hoy en día toca perseguirla para que la lea. Así que tenemos que estar concentrados, tenemos que estar actualizados con respecto a lo que pasa en el mundo entero. ¿Sabe qué pasó este 4 de octubre? ¿Sabe qué pasó el 4 de octubre? El 4 de octubre el Papa Francisco lanzó la encíclica Laudato Deum. ¿Qué significa Laudato Deum? Cuando usted lee la encíclica del Papa, él dice, ya es hora
de que tenemos que estar unidos para guardar, ellos no le dicen la ley dominical como decimos nosotros, para guardar el sábado verde, dicen ellos, para cuidar el clima. ¿A qué les suena eso, hermanos? Ah, ley dominical, marca de la bestia. Eso significa que Cristo pronto viene. Amén. ¿Saben qué pasó el año pasado? A estas fechas, hermanos, mientras todo el mundo estaba enfocado en Messi, el Argentina ganó, excelente, celebrando con poder y gloria, así como así lo vamos a recibir a Cristo, así, con la energía. ¿Sabe qué estaba pasando por el otro lado? El Papa por el otro lado estaba sacando los 10 nuevos mandamientos. ¿Cuántos supieron eso? Eso lo vieron hasta en noticias de Caracol y todo eso. El Papa Francisco hace un año, de estas fechas hace un año, está sacando los 10, y usted los lee, métase a la página del Vaticano, y esa parte de los 10 mandamientos, todos hablan del cambio climático. O sea, lo que conocemos como adventistas, ¿qué es lo que viene? Pero no, hermanos, mire cómo el diablo es astuto. Utilizó el entretenimiento, ¿y sabe quién estaba en esa reunión? ¿Sabe quién? Petro. Obviamente yo no me meto en política ni nada de eso, hermanos, sino que es una referencia a que todo se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. No importa el presidente, yo siempre digo, no importa el que sea, hermanos, la palabra de Dios se cumple sí o sí. Ya para finalizar, quiero recalcar algo importante aquí en unas diapositivas. Cuando Cristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora de nuestro Señor Jesucristo, se refiere al tiempo de cierre de gracia. Un evangélico siempre le va a decir, para nosotros es el rapto secreto. ¿Ellos cómo se argumentan con eso, hermano? Ellos dicen, es que en el mismo Mateo 24, Cristo dice, el uno será tomado, ¿recuerdan? ¿Se ha leído ese texto? Y el otro será, ahí está, el rapto secreto. Ahora, según la Biblia, en el tiempo de Noé, ¿quién fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? Porque como fue allá, será aquí también. Génesis 7:23. Génesis capítulo 7, versículo 23. Dice aquí el texto bíblico. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Solamente quedó, ¿quién quedó? Noé y los que estaban con él en el arca. O sea que los tomados no son la iglesia. Los tomados son los impíos para destrucción. Por eso dice aquí, quedó Noé. O sea, ¿quién quedó después del cataclismo, de lo que pasó en el tiempo del diluvio? Noé y su familia. Cuando Dios se refiere, uno será tomado y el otro será dejado o quedado, el tomado son los impíos para la destrucción. ¿Y los dejados quiénes son? El pueblo de Dios. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:17, nosotros los que habremos, ¿se sabe el texto? Quedado. Ahí está. ¿Cómo dice? Habremos quedado. No nosotros los que nos hayamos ido o raptado, no sé. Dice, los que habremos quedado, veremos la venida de nuestro Señor. Hermanos, cualquier pregunta que tengan, recuerden que en las redes sociales yo los puedo atender. Hay hermanos que en esta iglesia, obviamente no voy a decir, preguntaron con respecto a este tema, muchos de aquí de sábado, por eso yo traje este tema. Tenían esas incógnitas y hermanos, yo los felicito, porque eso significa que nos interesa conocer la palabra de Dios, nos interesa saber cuál es su voluntad y esperemos que este estudio haya sido no solamente de conocimiento, sino también para reflexión en nuestra vida diaria. Hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar. Amén. Oremos. Bendito que estás en el cielo, Señor. Damos gracias una vez más por el tema que nos has presentado en esta mañana. Gracias porque nos has dado un mensaje de que tenemos que estar preparados para el cierre de la gracia, Señor. Ya sea para nuestra muerte o para cuando se cierre el lugar del santuario celestial, Señor.
No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que podemos mantenernos firmes a través del poder y el fortalecimiento del Espíritu Santo, Señor. Así que por favor ayúdanos cada día más a renovar nuestro pacto contigo, Señor, y que mientras estemos en esta vida, Señor, nos pueda regalar un pedazo del cielo, Señor. Regálanos siempre ese pedazo para poder disfrutarlo, compartirlo y asimismo enseñárselo a los demás. Quédate con nosotros y que siempre sea tu nombre el que pueda ser exaltado. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a entonar el himno 444. Muy bien. Era eso. Bueno, muy bien. Gracias, Kevin.